Logistic, una solución de gestión de la logística y el transporte y el control de almacenes pues basado en Microsoft Dynamics NAV, en el ERP Microsoft Dynamics NAV. Bueno, lo que nosotros pretendemos con este producto es cubrir todos los procesos de planificación, implementación, control de almacenamiento y transporte de materiales, productos entre un punto de origen y un punto de destino. Es decir, lógicamente pues cumpliendo el nivel de servicio exigido y el menor coste posible. Es decir, lo que sería pues la definición de logística, ¿no? Y entendiendo logística como el conjunto de trabajos relacionados tanto con el transporte como con el almacenamiento y distribución de las mercancías, ¿no? Es indudable que para ofrecer un buen servicio en este sector, pues cada vez es más importante disponer de muchísima tecnología, ¿no? Y por eso, pues el componente tecnológico de nuestro producto es bastante alto, ¿eh? Bueno, hay una serie de información previa que sería interesante de repasar, pero que por motivos de tiempo, pues no vamos a poder hacerlo ahora, pero que os invito a consultar en nuestro blog, ¿de acuerdo? Este es un pequeño DAFO que nosotros hemos tenido en cuenta, pues para enfocar los puntos de amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades del sector y también para enfocar las soluciones en nuestro producto, ¿no? Tenéis todo esto mucho más detallado, descrito en nuestra página web, en concreto en el área de blog, ¿de acuerdo? Como os pasaremos la documentación, pues ahí vendrán los enlaces pues para que podáis, a los que estéis interesados, pues repasar esto con más detenimiento, ¿eh? Pero bueno, ahora me voy a centrar más en lo que es el producto y vamos a pasar, por lo tanto, pues a describir un poquito lo que es IB Logistic. Bueno, pues como os decía, es una solución que está desarrollada por Ibermática para la gestión de empresas dedicadas a la logística, del transporte por carretera y el control de almacenes, y que además está construido sobre dinamismo, ¿no? Con lo cual pues aprovecha toda la funcionalidad estándar del propio producto, está dentro del propio producto desarrollado, ¿vale? Y por supuesto todo el potencial tecnológico, es decir, por un lado tenemos pues toda la capacidad funcional que nos aporta el estándar de Navision, pero además pues toda la tecnología en la que está basada, ¿no? ¿Qué características podemos señalar de todo esto? Pues primero que es muy sencillo operativamente hablando, porque estamos hablando de un producto Microsoft y por lo tanto pues todos más o menos pues trabajamos con productos Microsoft, sabemos cómo funcionan y Navision es uno más, es un producto Microsoft más y por lo tanto IB Logistic está construido con las mismas lógicas de negocio y las mismas reglas de negocio, pues también. Ofrece pues, una funcionalidad completa y configurable, además parametrizable y modular. Nuestro producto IB Logistic sigue las mismas características de modularidad y de configuración de la funcionalidad. Rápido en su despliegue, una serie de herramientas que incorpora para hacer pues, que el despliegue sea lo más rápido posible. Orientado sobre todo al trabajo de las personas y por lo tanto muy productivo desde el punto de vista de herramienta de productividad personal. Y además algo muy importante que otras plataformas no tienen, y es que es muy flexible porque dispone también de todas las herramientas de diseño y de desarrollo en la propia aplicación, ¿de acuerdo? Y por supuesto con el código abierto. Esto nos da posibilidades de poder modificar y de poder adaptar el programa a cualquier necesidad que pueda haber adicional y que por lo que sea no esté cubierta, ¿de acuerdo? Y además pues con una serie de capacidades de integración que ya veréis que en la tecnología que estamos presentando pues son importantísimas y muy a tener en cuenta, ¿vale? Así como la accesibilidad desde diferentes entornos de trabajo, entorno web, entorno de escritorio local, entorno de tabletas, de tablets o de smartphone, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues como decía, tenemos toda la funcionalidad que abarca, como veis, todas las áreas posibles de trabajo funcional en una empresa y además a la que nosotros le hemos añadido IB Logistic y además está integrado entre todas ellas, ¿eh? Fundamentalmente, sobre todo, pues va a utilizar pues todo lo que es el económico financiero, compras, almacén y ventas, el tema de marketing, básicamente, ¿eh? Pero está enlazado absolutamente con todo. Por supuesto, también el tema de análisis de negocio.
el objetivo fundamental ha sido el que en una misma plataforma tengamos los dos mundos, ¿no? Por así decirlo. El mundo más de logística y de transporte integrado con el tema económico-financiero. Hay muy buenas herramientas de logística y transporte en el mercado y también hay muy buenas herramientas para el control y gestión, pero todo en el mismo producto y en el mismo ERP pues es un poquito más complicado, ¿no? Y es lo que nosotros pretendemos con este producto. Bien, el esquema funcional, repasando muy brevemente el esquema funcional de cómo funciona Ibelogistics, pues el planteamiento que nos hemos hecho es el siguiente. Todo empieza pues con lo que sería el pedido o la orden de carga que nosotros recibimos de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Esta orden de carga, para poder realizarla, pues vamos a necesitar imputar datos pues sobre los clientes, sobre las direcciones de origen y destino de cada uno de los tramos de transporte que se empleen en nuestros clientes, por supuesto de los tipos de vehículos que vamos a utilizar, remolques, semirremolques o plataformas o cuellos de cisnes o cisternas o lo que sea en cada caso. El tipo de transporte a realizar, si va a ser pues a carga completa o vamos a utilizar grupaje, carga fraccionada, o vamos a utilizar almacenes logísticos para realizar cross-docking, o vamos a hacer una distribución capilar, en fin, cualquiera de estas cuestiones pues van a influir lógicamente en la tarifa y en la orden de carga. Información sobre el producto adicional, si queremos, sobre el producto que vamos a transportar y la tarifa que vamos a aplicar, ¿vale? Esos pedidos nos pueden venir de forma manual, pero también tenemos opciones de copiar de otros pedidos existentes, de realizar una plantilla para aquellos pedidos que se repiten muchas veces y que así no tenemos que teclear desde cero en cada momento. También podemos utilizar modelos de pedidos asociados a un cliente, ¿de acuerdo? Con las direcciones de envío y de destino, o sea, de origen y de destino que solemos utilizar para esos clientes. Eso sería un modelo. Y también la posibilidad de importar los datos directamente pues desde ficheros EDI, desde otras plataformas o desde la web o lo que sea, ¿no? en cada caso. Bueno, con todo eso aplicamos la lógica de transporte que hayamos definido y que es configurable en la aplicación, y esa lógica nos va a dar los envíos, es decir, la descomposición de esa orden de carga en los envíos que hay que realizar, ¿de acuerdo? Para eso, pues como digo, vamos a necesitar información sobre las recogidas de mercancía, las entregas, los cambios que haya de enganches, desenganches, transbordos y demás, ¿de acuerdo? Y todo eso es lo que nos va a ir configurando los envíos. Y esos envíos los vamos a pasar a un planificador, ¿de acuerdo? En el planificador va a ser la pantalla principal con la que va a operar el operador de tráfico, con la que va a trabajar el operador de tráfico, y ahí vamos a tener, pues por un lado, todos esos envíos que hay que atender, controlando los diferentes estados, y por otro lado vamos a tener los medios disponibles para asignar, ¿de acuerdo? Lo que se llaman pues, las flotas, tanto de tractores, de remolques, de camiones, de furgones, de lo que sea, los conductores, y también si utilizamos lógicamente subcontratación, pues también todos los elementos de subcontratación, todo con sus orígenes, todo con las situaciones, ubicaciones en cada momento, en tiempo real, etcétera, etcétera. Bueno, con eso vamos a completar los viajes, y esos viajes es, digamos, nuestro elemento, el elemento que nos va a dar el coste. Si esos viajes están subcontratados, pues lógicamente ahí tendremos también una serie de tarifas asociadas a esos viajes. En definitiva, de la parte de los pedidos vamos a sacar todo lo que tiene que ver con los ingresos, con la facturación de ventas a través de las tarifas, y en la parte de los viajes vamos a tener la parte de costes. Todo esto lo vamos a pasar a la gestión económico-financiera de NAV estándar, que nos va a permitir pues realizar pues todo el registro contable y todo el análisis posterior, ¿de acuerdo? El análisis ya, digamos, desde el punto de vista de rendimientos. Bueno, si nos centramos en los módulos, pues básicamente Ibelogistics tiene los siguientes módulos. Hay 3 que son troncales, por así decirlo, que es el de configuración de elementos de transporte, flota y recursos,
el de pedidos, órdenes de carga, ¿de acuerdo? Y el de planificación del transporte. Es decir, que estos 3 módulos serían como el paquete básico, ¿de acuerdo? Y luego hay una serie de módulos, 7 módulos más, que son opcionales, dependiendo pues de las características y de las necesidades que podáis tener al respecto, ¿vale? Tenemos un módulo que es ofertas y contratos de transporte, que luego os explico un poquito lo que incorpora funcionalmente hablando a los anteriores. Otro módulo que es para integración con geolocalización, que es muy completo, da un montón de opciones. Un módulo para gestión de almacenes logísticos. Otro para gestión de talleres. Otro más para la gestión de surtidores, tanto propios como ajenos. Otro para gestión de incidencias y calidad. Y por último uno para las remuneraciones, en el caso de subcontratación y en el caso también de los gastos de viajes y de combustible que se vayan produciendo. Y todo esto, como os comentaba, pues entroncado con el módulo que ya no pertenece al programa en sí, a lo que es Civil Logistics, sino al estándar, que es la gestión económica financiera, ¿vale? Bueno, muy rápidamente, como os pasaré la PPT, tampoco voy a ir repasando toda la funcionalidad porque me comería el tiempo y lo que nos interesa es que veáis el producto, ¿vale? Cuanto más mejor. Entonces, muy rápidamente, el módulo de configuración de elementos de transporte, de flotas y recursos, pues lo que nos va a permitir es configurar todos esos elementos que van a ser utilizados después, ¿no? Las características de cada uno de ellos, tanto de los camiones, de los remolques, de los recursos, de los conductores, de las direcciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Toda la información descriptiva y todos los atributos pues asociados a cada uno de los elementos. Después, en la gestión de pedidos, lo que nos va a permitir es pues elaborar las órdenes de carga, como ya os he comentado, ¿vale? Teniendo en cuenta pues todos los tipos de vehículo utilizados, el tipo de transporte que vamos a utilizar y, por supuesto, las direcciones de origen y destinos. Todo eso nos va a influir en la tarifa, ¿de acuerdo? En la tarifa que vayamos a utilizar después. Va también a aplicar la lógica de negocio correspondiente, la lógica de transporte correspondiente pues para descomponer esas órdenes en envíos y en tramos a gestionar, ¿de acuerdo? Y es la información que después se va a pasar a la planificación para los operadores de tráfico, ¿vale? En el siguiente módulo seguimos todavía con módulos troncales, los módulos principales de la aplicación, pues lo que va a realizar, esta es la pantalla, digamos, principal, ¿no? De trabajo del operador de tráfico. Y aquí va a tener su cuaderno de bitácora, va a tener sus estados, es una especie de centro donde pues va a haber absolutamente todo, con indicadores, con diferentes iconos, con diferentes colores, pues va a ver la situación, los estados de todos los elementos, va a poder realizar las asignaciones de los trabajos en la planificación, generando lógicamente los viajes y, bueno, pues como os digo, es una especie de pequeño centro de control donde va a tener toda la información disponible para poder realizar esas asignaciones y esos cambios sobre la marcha, ¿vale? Lógicamente de ahí, pues como os decía, va a salir los ingresos, va a salir la facturación de servicios, ¿de acuerdo? El módulo de ofertas y contratos de transporte, este es el primer módulo opcional. Esto es, si queremos, opcionalmente, pues podemos también extender, por así decirlo, que nuestro circuito no comience en el pedido, no comience la orden de carga, sino que comience en las ofertas de transporte. Para aquellos de vosotros que tengáis esa peculiaridad, pues con este módulo lo que vamos a poder es realizar ofertas de servicios, incluyendo, pues lógicamente, las tarifas, ¿no? Pues basadas, por ejemplo, imaginaros, en toneladas de transporte, o en kilómetros, o en distancias, o en tipo de transporte. Lógicamente pues no es lo mismo un frigo que una lona o que lo que sea, ¿no? Pues en función de todos estos parámetros pues establecer las ofertas, controlar las ofertas que si hacemos varias versiones de una misma oferta, ¿vale? Por cambios que podamos hacer a posteriori porque el cliente nos pide otras cosas, añadimos o quitamos cosas, ¿de acuerdo? Y la aceptación o rechazo de la versión correspondiente. La aceptación va a suponer la conversión de una oferta en contrato de transporte con una serie de condiciones de servicio de transporte que vamos a prestar y, en definitiva, de la tarifa para ese cliente. Y luego la aplicación de esa tarifa cuando nosotros vayamos a realizar una orden de carga para un cliente que tiene un contrato en firme, ¿de acuerdo? Esto es un poquito lo que nos haría el módulo de ofertas y contratos. El módulo de integración con geolocalización,
Bueno, pues siempre que hablamos de esto, todos pensamos en el posicionamiento del vehículo en el mapa, ¿no? Por supuesto, eso es lo primero que ofrece el módulo, pero también ofrece otras integraciones interesantes que, dependiendo ya del proveedor de sistema de localización y de las señales que podamos recibir de él, pues os podemos ofrecer, como podrían ser, por ejemplo, integrar también la mensajería, es decir, que directamente desde nuestro sistema se puedan intercambiar mensajes de texto con el ordenador de a bordo, con el smartphone del conductor, ¿de acuerdo? También la comunicación de viajes y actividades, es decir, que el sistema sea capaz de pasarle un viaje que ha sido asignado a un conductor automáticamente en ruta, ¿de acuerdo? Y a la vez que el conductor nos pueda devolver información sobre el estado de la actividad que está realizando, pues si ha hecho un desenganche, o si ha hecho una descarga, o si está en tal muelle para cargar, lo que sea, pues todo esto se puede comunicar directamente al sistema con este módulo. También podemos integrar información procedente de los tacógrafos, ¿de acuerdo? Para conocer pues tanto las horas de conducción como por periodo, como la disponibilidad de horas libres para ese conductor, y así pues saber si necesitamos un conductor o dos para un determinado servicio o lo que sea. También podemos comunicar incidencias. Esto entronca con el módulo de incidencias y nos va a permitir, pues eso, adjuntar directamente, abrir la incidencia, por ejemplo, pues que se ha roto un palet o que la carga se ha deteriorado en un transbordo, lo que sea. Bueno, pues incluso también adjuntar fotografías, y todo esto daría de alta la incidencia en el sistema de calidad directamente de Ibelogistic, ¿de acuerdo? Y por último también control de alarmas. Esto también depende lógicamente de que exista una señal por parte del proveedor de geolocalización pues para gestionar esa alarma, ¿no? Pero bueno, con este módulo podemos hacer, pues por ejemplo, pues señales de alarma de antirrobo, de apertura de portones, de nivel de combustible, de temperaturas para los frigos, etcétera, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver pues con situaciones que pueden poner en peligro la carga, ¿no? durante el transporte. Bueno, la gestión de almacenes logísticos, como ves, tiene una funcionalidad muy grande, pero lo básico es que utiliza los camiones, los remolques o semirremolques como un almacén más, ¿vale? Es decir, lo que hace es incorporar un código de almacén a estos elementos, a estos camiones, y además poder seleccionar los productos sobre los que realizamos el control de las existencias. Cada vez que nosotros hacemos una operación de carga o descarga, es decir, hay un trasiego entre almacenes y por lo tanto los movimientos de transferencia entre almacenes se hacen de forma automática, ¿vale? O sea, no necesitamos gestionar el almacén por un lado y las cargas o descargas por otro, sino que se hace de forma integrada. Lógicamente, por ejemplo, un transbordo, un desenganche, por ejemplo, no hay movimiento dentro de un desenganche, pero dentro de una operación de carga o descarga sí. Todo esto se integra con la funcionalidad estándar de la gestión de almacén de Microsoft Dynamics NEO, ¿de acuerdo? Que ya nos da pues toda esa funcionalidad que os describo en esta diapositiva y que luego pues ya la podéis consultar más detenidamente, ¿eh? Pero bueno, como veis pues abarca pues lo que sería un almacén, las funciones de un almacén logístico habitual, ¿de acuerdo? También podemos opcionalmente utilizar dispositivos inalámbricos, utilizar básculas para recoger datos, dispositivos de captura de datos, incluso integrar pues, con otros SGAs, con otros sistemas de almacenamiento experto que podáis tener, si es el caso. Pero, como veis, la funcionalidad ya per se es completa, ¿eh? La gestión de talleres es muy importante. Aquí pues disponer por un lado de un almacén de repuestos que nos garantice pues poder responder a las operaciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, es decir, pueden ser revisiones periódicas, pueden ser pre-ITVs, pueden ser lo que nosotros queramos, o pueden ser operaciones correctivas, pues que se ha averiado la carrocería o que se ha averiado, no sé, el enganche de la quinta rueda o yo qué sé, lo que fuera, ¿vale? Cualquier reparación de este tipo. Lógicamente, el sistema va a controlar las órdenes de trabajo, la asignación de técnicos o mecánicos para realizar esas operaciones y los consumos tanto de materiales como de mano de obra, ¿no? De tiempos. Aparte de eso, lógicamente, pues va a poder realizar la liquidación de las operaciones y la correspondiente contabilización.
Y en el caso de que nosotros estemos utilizando talleres externos para determinadas operaciones, pues también la refacturación de esos talleres, de esas operaciones que realizamos en talleres externos, a pues los transportistas, si son subcontratados o como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Todo eso lo va a controlar el sistema. Surtidores. Bueno, pues Surtidores nos ofrece la posibilidad de tener una ficha donde nosotros vamos a tener identificado el surtidor y además un diario de movimientos donde vamos a poder reflejar los consumos y las reposiciones en el caso de que sean surtidores propios, ¿de acuerdo? Con eso, lógicamente, pues vamos a tener la disponibilidad y el valor de esa disponibilidad de combustible, por tipo de combustible, en cada depósito. También podemos integrar, ya sabéis que los depósitos pues ahora son también sistemas digitales y también podemos recoger información que nos venga de un fichero en un depósito, ¿de acuerdo? Con lo cual la alimentación del diario no sería manual, sino que sería automática, ¿vale? En esos casos incorporamos el fichero y automáticamente ya lo tenemos en diario, registramos el diario y ya tenemos los consumos y las reposiciones en el sistema ya valoradas, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es un poquito lo que nos daría el módulo de gestión de surtidores. Y por último, bueno, no, que nos queda todavía otro más. El módulo de gestión de incidencias y calidad. Bueno, pues como os decía, lo que nos va a permitir es tabular una serie de incidencias y de posibles soluciones codificadas, introducir la incidencia. Si nosotros disponemos de la integración que hemos visto antes, que es la de comunicación de incidencias, el módulo de integración con el sistema de geolocalización, pues esa introducción de incidencia va a ser automática, nos va a venir desde el propio conductor, ¿de acuerdo? Si no, pues las podemos meter a través de una pantalla de introducción y van a estar siempre asociadas pues a la orden de carga, al viaje, al transportista y al medio correspondiente, al camión o al remolque que ha provocado la incidencia, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues lógicamente, pues asignación de responsables, seguimiento de la solución a través de los estados, controlando la fecha y la hora de cada cambio de estado y, bueno, pues una serie de consultas que nos permiten pues tener siempre información sobre las incidencias por cliente, por transportista, por medio, por estado y por tiempo de solución, básicamente lo que sería este modulito. Y ya por último, eso sí, el de liquidación de remuneraciones, ¿vale? Este módulo lo que nos va a permitir pues es, por un lado, liquidar todos los gastos de viajes y de combustibles y demás, la autofacturación de estos servicios para los subcontratistas, para los transportistas subcontratados, la liquidación de retenciones fiscales para estos profesionales, en el caso de que sean profesionales autónomos, lógicamente, y opcionalmente pues podemos integrarlo también pues con controles de presencia, si es que fuera necesario, y con sistemas de nómina. De hecho, ya el propio estándar tiene una pequeña integración básica para el asiento de nómina, el asiento básico de nómina, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto, como os decía, entronca con un sistema económico-financiero potentísimo, que es el que nos ofrece la propia herramienta y que nos permite, pues, yo creo que todo lo que se puede hacer desde el punto de vista económico-financiero. Lógicamente, la contabilidad financiera, el análisis financiero a niveles dimensionales diferentes, con las dimensiones analíticas que nosotros queramos, toda la gestión de tesorería con análisis de previsiones, flujos efectivos y demás, la contabilidad de costes, control de los activos fijos y sus amortizaciones, importante, consolidaciones societarias si fuera necesario y posibles integraciones con otros sistemas bancarios y demás, ¿vale? O sea que a estos niveles, pues lógicamente creo que vais a tener cualquier necesidad cubierta, ¿vale? Bueno, aparte de esto, ya para terminar, me gustaría comentaros algunas de las características, y muy rápidos porque vamos muy mal de tiempo, algunas de las características importantes de la tecnología, porque hasta ahora hemos estado hablando todo el rato de funcionalidad, ¿no? Pero como os he dicho, hay una parte muy importante del producto que la soluciona la tecnología. Y hemos dividido en estos 5 módulos, que es accesibilidad, movilidad, integración, gestión de documentos y análisis y reporting. Muy rápido, que cualquiera de ellos pues daría para hablar presentaciones individuales de cada uno de ellos, pero rápidamente. Accesibilidad, como os decía, la plataforma estándar es capaz de acceder tanto desde un cliente de escritorio, ¿de acuerdo?, como de un cliente web, o sea, a través de la web,
eso está totalmente estandarizado y disponible ya en el estándar, como desde SharePoint, desde una aplicación basada en SharePoint, determinados contenidos en un repositorio basado en Microsoft SharePoint, ¿vale? Es decir, que podemos acceder de diferentes formas a la aplicación, ¿de acuerdo? El acceso, como veréis, es muy similar en todos los casos. Esto sería el cliente Windows, este sería el cliente web, que es prácticamente igual, y este sería una visión de una serie de contenidos desde un portal basado en un portal que puede ser una intranet o una extranet corporativa basado en SharePoint. Como veis, la visión del producto pues es muy similar en todos los casos, ¿no? Eso también hace idea de que va a ser muy similar también la funcionalidad y el trabajo que podamos desempeñar con cualquiera de las accesibilidades. Lo mismo que desde cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, un smartphone o una tablet, ¿vale? El producto puede funcionar tanto en modo de licencia en propiedad, en modo on-premise, como en modo cloud, ¿vale? De pago por uso. Puede funcionar de las dos maneras. Y ese tipo de acceso es independiente de la plataforma que vayamos a utilizar. Es decir, que en ambos casos vamos a tener todas las plataformas disponibles. En los modos cloud podemos emplear tanto Windows Azure como Ibercloud, que es una solución cloud específica de Ibermática, y a cualquier nivel de servicio, desde infraestructuras exclusivamente hasta lo que sería el pago por uso completo. Eso ya os comentaríamos más detenidamente. Pero vamos, el producto está preparado para trabajar de las dos formas. Y algo muy interesante en estos contextos de trabajo, integrado lógicamente con Office 365 y con Windows Azure. Bueno, a nadie se le escapa que el trabajo en la logística y en el transporte pues tiene muchísimas operaciones para las cuales son necesarias la movilidad, ¿no? Desde las operaciones de picking, como las operaciones de entrega, sobre todo en el transporte capilar, por supuesto toda la gestión de inventarios, por supuesto todas las comunicaciones con el conductor y por supuesto la recogida de datos corporativos para el análisis, ¿no? Bueno, pues en todas ellas tenemos una respuesta gracias a los módulos de integración con movilidad, ¿vale? Para Everlogistic. La movilidad también entendemos por movilidad no solo lo que es movilización de las aplicaciones, sino también todo lo que es la captura de los datos, ¿de acuerdo? Y el telecontrol de los datos, la geolocalización, muy importante para el sector, desarrollos de apps, si fuera necesario, ¿vale? Específicas para el sector, y, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con el hardware, es decir, que el servicio que os ofrece Ibermática en este sentido es integral, ¿no? La movilidad también nos va a dar la posibilidad de que aquellos usuarios que empleen sus propias plataformas, que cada vez es más, o sus propios dispositivos, mejor dicho, que cada vez es más habitual, pues puedan hacerlo gracias a estas soluciones de movilidad, ¿vale? Que puedan funcionar pues con sus propias tabletas o con sus propios smartphones. Bueno, es un producto integrado con todos los restos de productos de Microsoft, que ya sabéis que abarca pues todo, desde Windows hasta SQL, las herramientas de productividad personal, el Office, etcétera, etcétera. Sistemas de comunicación como Lync o Skype, en fin, que por eso no me voy a cansar, porque creo que ya sabéis que todo esto lógicamente pues va a estar integrado y vamos a disponer de una integración completa en mejores condiciones que en cualquier otro caso. Tema de captura de documentos, muy importante para el sector, ¿vale? Pues hay un programa también hecho para Navision, para Microsoft Dynamics NV, que nos permite integrar cualquier tipo de documento, reconocer ópticamente las determinadas informaciones que vienen en ese documento y almacenarlo de forma automática, ¿de acuerdo? En el sistema. Esto nos va a permitir, pues, traspasar, como os digo, datos de ese documento directamente al sistema sin tener que teclearlos, básicamente, Por ejemplo, seguro que os está viniendo ahora a la cabeza un documento que empleáis mucho, ¿no? El CMR, y que muchas veces, en muchos casos, tenéis que hacer muchísimos al día. Bueno, pues este sistema va a ser capaz de recoger toda esta información que viene en los CMRs, recogerla y pasarla directamente al sistema sin necesidad de teclearla, ¿de acuerdo? A través de una serie de plantillas que van asociadas a cada tipo de documento.
Entonces, bueno, pues esto lógicamente nos va a ahorrar tiempo de gestión, en aquellos casos que lo podáis utilizar. Todo lo que os estoy contando son todo cosas opcionales, ¿vale? Que podemos utilizar. También asociado a eso pues hay un pequeño circuito de aprobación de los documentos, y este circuito de aprobación también es accesible desde la propia web, ¿vale? Que puede ser también muy interesante en algunos casos, y además podemos navegar después por el archivo documental como un documento más. Veis que aquí, por ejemplo, en esta pantalla de navegación, pues tenemos también los documentos que acabamos de meter en el sistema, ¿vale? Incorporados dentro de la propia navegación. Bueno, otra parte también importante de la gestión de documentos es la que entronca con las entradas directamente de los archivos al propio aplicativo y la disponibilidad de estos en un repositorio común, como podría ser SharePoint, ¿no? En este sentido, esta aplicación ZDocs lo que nos va a permitir es poder recoger, por ejemplo, de un correo electrónico un documento que nos viene embebido y directamente arrastrarlo a un área de nuestro programa, de Navision, y automáticamente lo vamos a tener disponible para poder consultarlo, ¿de acuerdo? Y siempre va a estar asociado a un determinado registro. Por ejemplo, en este caso, pues a un pedido sería, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Además de eso, en ese mismo momento podemos hacer que ese documento quede también colgado de nuestra intranet corporativa basada en SharePoint, ¿de acuerdo? Así, no solo los usuarios de Microsoft Dynamics NEO, sino también los usuarios de SharePoint tendrán la misma visión de los documentos que vayamos integrados. Y además, este producto tiene una versión express ya incluida en la propia licencia de NEO, ¿de acuerdo? Es decir, que la versión básica del producto, con una funcionalidad lógicamente limitada, pues está ya incluida en el producto. Por supuesto, también permite el caso contrario, el caso de sacar un documento de Navision y meterlo en un correo electrónico, por ejemplo. Eso también está contemplado. Bueno, y por último, el tema de análisis y reporting. Bueno, aquí comentaros que ya la propia aplicación pues nos va a dar una serie de elementos de análisis y de reporting muy interesantes en la propia aplicación, sin más. Vamos a tener una serie de vistas que nos va a permitir analizar la información directamente en Excel y además pues con una serie de esquemas de cuentas y de análisis por dimensiones que nos van a ofrecer también capacidades gráficas, ¿vale? Pero además de todo esto podemos incluir un sistema de reporting integrado, incluido ya en la propia licencia, y adicionalmente opciones de Business Intelligence, TBI, ¿vale? En este caso estamos hablando de este producto de JReport, está también integrado con Navision, hecho para Navision, y que nos va a permitir realizar todas estas labores de reporting. Como os digo, 3 ediciones diferentes, Jet Express, Jet Essentials y Jet Enterprise, y ya la Express ya viene incluida en el propio paquete base, es decir, que sin ningún coste de licencia vamos a tener ya disponible también Jet Express para realizar los análisis básicos de información. Bueno, pues con todo esto ya simplemente me queda pues mostraros un pequeño testimonio de una empresa que ya está trabajando, de una de las empresas que ya están trabajando con Ibelogistic, que es Transportes Vidasoa. Aquí os pongo un poquito quiénes son. Es una empresa pues muy importante que opera en toda España, aunque está en el País Vasco, y que bueno pues está utilizando nuestra solución pues para todo lo que es los servicios logísticos integrales que realizan en su caso pues para transporte internacional, ¿de acuerdo? Simplemente como un pequeño testimonio. Y ya sin más os voy a pasar con mi compañero Miquel, que me imagino que estará deseando mostraros el producto. Vamos a pasarle, a ver si, un segundito. Miquel. Sí, Eduardo, ¿se me oye? Sí, no sé vale. Si tienes ya la pantalla compartida. Tengo la pantalla, un segundo. Espera un momento. Vale, compartida. ¿Se ve? Muy bien, sí. Vale, perfecto. Muy bien, gracias, Eduardo. Buenos días a todos. En primer lugar, voy a presentarme. Soy Miquel Martínez, técnico del Departamento de Operaciones dentro de SEM, Soluciones Empresariales de Ibermática, y pues estoy dentro de un equipo en el que hemos desarrollado este vertical al que se ha llamado IBL o Iberlogistic. La ventana que estamos viendo en este momento es el planificador. Por
por orden lógico, debería de ser la última ventana que viéramos en la presentación, que también lo será. Pero me parece que por su importancia dentro de lo que es la solución a la que nos referimos, pues este es su lugar, ¿no? El verlo en primer lugar. El planificador es la ventana a la que van tanto envíos a realizar como los medios con los que habrá que hacer dichos envíos. Es una ventana que consta de dos partes muy diferenciadas. Por un lado, en la zona de la derecha estarían lo que son las cargas y en la izquierda tenemos los medios para realizarlas. En un lenguaje puramente financiero podríamos decir que a la izquierda están los gastos y a la derecha tenemos los ingresos. El formato de visualización que hemos escogido para esta ventana por defecto es el vertical para ver más líneas, más registros. Aunque el número de campos que veamos sea menor que en un formato horizontal, nos ayudamos de información complementaria para suplirlo. Así, por ejemplo, a la derecha tenemos estas ventanas, que en Dynamics Nav se llaman fact boxes, que nos aportan información adicional de cada uno de los registros, ¿no? En este caso, pues de las cartas, conforme vamos cambiando de registro, pues va cambiando la información que se va mostrando, ¿no? Es información extendida. También utilizamos diferentes colores e iconos para aportar información al usuario. Podemos ver aquí en naranja pues cargas que están marcadas para vender, con este icono verde tendríamos cargas que están preasignadas a algunos medios, o líneas que tienen más de un destino, es decir, que tienen descargas adicionales, ¿de acuerdo? Como estas que tienen la dirección en azul. Muy bien, en la zona de medios vemos tanto cabezas tractoras como remolques y conductores, ¿de acuerdo? Aunque en este caso, bueno, lo tenemos filtrado para ver únicamente lo que serían los tractores. También están en diferentes estados, ¿vale? Que los distinguimos por el color. Por ejemplo, en verde vamos a tener los medios que están disponibles, que ya han terminado su viaje, han descargado en el punto final y están esperando una nueva orden. A continuación, y en naranja, tendríamos aquellos medios que están realizando un viaje, que en breve, en cuanto terminen ya el viaje, pasarán a estar en verde y disponibles para ser planificados. Y al final del todo, debajo, tenemos algunos registros que no tienen ni color naranja ni color verde, sino que están en negro. ¿Qué son estos registros? Bueno, estos registros son pedidos, que aún no han sido asignados, no tienen ni siquiera un viaje, pero que tarde o temprano pasarán a estar en un viaje, con lo cual pasarán a naranja y después a disponibles. Y los tendremos en verde, ¿de acuerdo? Cuando tenemos varias delegaciones dentro de la empresa, bueno, pues el planificador se está viendo filtrado por delegación, ¿de acuerdo? Tenemos aquellas cargas que tenemos que sacar de nuestra delegación y aquellos vehículos que llegan a la delegación para que les asignemos cargas. Tanto las cargas como los medios que vemos, pues están filtrados por eso, por delegación, fecha, etcétera. Vale. Los campos que se ven en cada una de las ventanas pueden ser configurables por el usuario. Cada usuario puede decidir qué campos ve, ¿de acuerdo? Qué columnas ve y en qué orden, sin que el orden que él elija afecte al resto de los usuarios. Cada uno se configura cómo quiere ver sus ventanas. ¿Vale? Aunque nuestro formato elegido por defecto para esta ventana es el vertical, hemos querido dar al usuario la posibilidad de cambiarlo en cualquier momento y pasar a verlo de forma horizontal. ¿De acuerdo? También existiría la posibilidad de que lo viera únicamente una de las ventanas. Por ejemplo, si queremos ver únicamente la de los medios para trabajar, pues ocultaríamos las cargas y ya tendríamos la ventana completa. ¿De acuerdo? Vamos a mostrarla y vamos a ver el cambio para verlo en formato horizontal. ¿De acuerdo? Así lo tendríamos, bueno, habrá usuarios en los que esta vista les convenza más. Muy bien. Ya que estamos viendo esta ventana en horizontal, a la derecha podemos fijarnos en algunos de los campos que aparecen y vamos a ver lo que son estos campos y cómo nos pueden ayudar. Tal como ha comentado antes Eduardo, IBL está integrado con sistemas de geolocalización. Y estos son algunos de los datos que nos va a devolver el sistema automáticamente sin necesidad de estar llamando al chofer cada poco tiempo. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, la localidad donde se encuentra el vehículo, la distancia que le faltaría a destino, ¿de acuerdo? Los kilómetros. Con este dato podríamos ver la fecha y hora estimada de llegada. A continuación tendríamos la fecha y hora prevista para el viaje, que lo tenemos en la ficha del viaje. Y como consecuencia de esto tenemos un icono que nos indica cómo va el viaje. Si lo tenemos en verde no hay ningún problema, el viaje va correctamente. Si hay otro icono que es naranja, que diríamos que el viaje va justito, 15 minutos antes, 15 minutos después, bueno, el margen que le pongamos por configuración.
y si lo tenemos en rojo es que vamos más tarde. Esto permite saber lo antes posible si va a haber un retraso, tomar medidas y minimizar los daños. ¿De acuerdo? También tendríamos a la derecha una información que nos devolviera el tacógrafo que nos diría pues el tiempo consumido y el tiempo pendiente de conducción para el vehículo. ¿De acuerdo? Relacionado con la integración con sistemas de geoposicionamiento, en la parte de medios, también tendríamos 4 accesos. Vamos a volver a la ventana vertical, que este no es cómodo. Y vamos a este canal, por ejemplo, que lo tengo integrado con una tablet, con un sistema, ¿de acuerdo? Y tendríamos los siguientes datos relacionados, ¿de acuerdo? Tendríamos un cuaderno de bitácora. Un cuaderno de bitácora nos va a devolver información que hemos intercambiado con el vehículo, con el viaje, ¿no? Pues una confirmación de actividades que nos ha mandado, pues mira, pues aquí ha iniciado la carga a las 10:07, ha llegado a la carga a las 10:07:16, bueno, cuando ha iniciado la carga, los diferentes mensajes que hemos intercambiado con él, etcétera, ¿de acuerdo? A continuación también tendríamos lo que serían los mensajes con la terminal, los mensajes que le hemos mandado al chofer y los mensajes que nos ha enviado él, ¿de acuerdo? Y esta misma ventana la utilizaríamos para enviar los diferentes mensajes, ¿de acuerdo? Escribiríamos un nuevo mensaje, diríamos, has llegado, lo marcamos para que nos lo confirme y enviaríamos el mensaje. Automáticamente, ¿vale? El mensaje será enviado y cuando ya haya llegado cambiará de color, pasará a un color en el que nos diga que el mensaje ya ha llegado a la terminal del chofer. Una vez que ha llegado a la terminal, lo siguiente sería que el chofer ya nos confirmara que lo ha leído, ¿de acuerdo? Entonces, ha llegado a la terminal, automáticamente el chofer nos indica que lo ha leído, la marca como leído, y cuando actualicemos, ¿de acuerdo? Ha cambiado el logo, el estado, y al actualizar automáticamente cambiará y nos pondrá como que ya lo ha leído, ¿de acuerdo? Vale. También tendremos la posición del vehículo, ¿de acuerdo? Aparecerá la ruta del viaje que estamos realizando y dónde está el vehículo. Vale. La posición del vehículo, en este ejemplo que tendremos aquí de un viaje que iría de Pamplona a San Sebastián, pues por la Nacional 121, por Resaca, y nos aparecerá dónde está el vehículo, ¿de acuerdo? Dónde tenemos el vehículo realizando este viaje, ¿vale? Y dónde los últimos puntos por donde ha pasado, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea de por dónde va, cuánto le queda y pues la ruta que está realizando. Muy bien. También tendríamos los datos del tacógrafo, ¿de acuerdo? Gráficamente nos va a ofrecer información sobre el tacógrafo del vehículo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vamos al botón de tacógrafo, le decimos que nos permita conectar, ¿vale? Y nos ofrecería información tanto del camión como del conductor. Y si en este viaje hubiera dos conductores, pues nos ofrecería la información de ambos, ¿de acuerdo? Relacionado con la integración también con sistemas de geoposicionamiento, existe la posibilidad de que confirmen actividades, ¿de acuerdo? Cuando generan un viaje y le mandamos al camión, al chofer, la actividad que va a realizar, le van las diferentes actividades. Y él nos las va confirmando y en la propia ficha del viaje, y accedemos a ella con un doble clic en el propio campo del viaje, podemos ver, bueno, las diferentes actividades que tiene que hacer, las de carga y una de paso. Bueno, pues en el estado, por ejemplo, podríamos ver gráficamente cómo está. Bueno, pues está realizando la carga. Y automáticamente, cuando el transportista y el chofer nos diga que ha terminado la carga, ¿vale? La marco desde la tablet que tengo integrada con este vehículo. Cuando confirmemos cuando le demos a actualizar, ¿vale? Tarda un poquito porque es por configuración el tiempo cada cuánto tiempo le hacemos la integración, ¿vale? Cuando se integre, veremos el camión que va a pasar a el estado ya cargado completamente, ¿vale? Ya ha cambiado de estar cargando, ya está cargado completamente, ¿de acuerdo? Y así, bueno, tendríamos todas las actividades conforme las vayamos haciendo y conforme el conductor nos vaya mandando las diferentes actividades que va confirmando, bueno, pues iría cambiando el logo. Así de forma gráfica se podría ver en todo momento cómo está el viaje, ¿vale? ¿Qué acciones podemos hacer desde el planificador? Bueno, pues desde la ventana de cargas
podremos ver el detalle de un pedido o de una orden de carga, haciendo sin más un doble clic, igual que hemos hecho en el viaje, haciendo un doble clic en el pedido o en la línea, podríamos acceder a su ficha, tanto del pedido como de la orden de carga. Podemos marcarlo para venderlo, para que a posteriori le hagamos un pedido de subcontratación, o quitarle dicha marca, ver los vehículos más cercanos, etcétera. En la ventana de medios podríamos navegar al viaje, como hemos visto, a la ficha de un vehículo, etcétera, con un doble clic. Podríamos pasar un medio a no disponible, por ejemplo, un camión que se avería, pasaríamos a no disponible para no verlo en el planificador, y podríamos ver también los medios que tenemos no disponibles para activar uno de ellos, por ejemplo. El mismo camión que hemos dicho, una vez que esté reparado lo pasaríamos, lo activaríamos, lo diríamos que ya está disponible y ya se puede planificar. ¿De acuerdo? Podríamos ver unas posibles cargas, crear un traslado en vacío e incluso podríamos confirmar el viaje completo con todas sus actividades desde aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este que hemos visto que lo tenemos activando, pues el chofer ya nos avisa que ha llegado, ya nos ha marcado que ha hecho la última descarga, ¿de acuerdo? Entonces ya hacemos una confirmación del viaje completamente, ¿vale? Y este vehículo ya lo tenemos en verde, disponible para ser planificado, ¿de acuerdo? Desde el propio planificador vamos a mostrar la ventana de opciones, ¿vale? ¿Y qué acciones podemos hacer del propio planificador? Bueno, podemos crear unos viajes normales, seleccionando un envío y un equipo, haríamos un viaje a carga completa. Podríamos crear viajes agrupados o grupajes, seleccionaríamos varios envíos, un solo equipo, un solo camión, remolque y conductor para hacer el envío de varias cargas, con lo cual tendríamos un grupaje. Podríamos hacer viajes subcontratados. Únicamente seleccionaríamos el envío y al darle a generar un viaje subcontratado, lo primero que nos pedirá será el proveedor al que lo vamos a subcontratar. En caso de saberlo, le meteríamos también la información de la matrícula del vehículo que la va a hacer, coste, etcétera, ¿de acuerdo? Y generaríamos el viaje. Podríamos generar también un viaje provisional. Cuando generamos un viaje normal, un viaje automático, nos va a validar que los medios, tanto el camión, el remolque como el conductor, estén disponibles. Pero hay veces en las que es necesario generar un viaje sin que estos medios estén disponibles. Por ejemplo, un camión descarga a las 2 de la mañana y queremos que después vaya a cargar a otro almacén, ¿de acuerdo? Sin necesidad de que el operario de tráfico esté esperando a que descargue, puede generar un viaje provisional que no haría estas validaciones y se generaría el viaje siguiente, ¿de acuerdo? También podríamos hacer preasignación de cargas. En tráfico siempre suele haber una persona que va por delante preasignando cargas para que cuando el camión pase a disponible se sepa qué carga se le tiene que asignar, ¿de acuerdo? Vemos que tendríamos unas marcas con las que estarían ya estas cargas preasignadas y al seleccionar una de ellas automáticamente se seleccionarían todas las cargas que están preasignadas para el mismo viaje y los medios que lo tienen que realizar, ¿de acuerdo? Además, podríamos acceder a diferentes ventanas, como podrían ser la lista del viaje de los camiones o diferentes estadísticas. Una vez que hemos visto el planificador, ahora vamos a ver el origen de toda esta información, ¿de acuerdo? De dónde vienen las cargas, que no es otro sitio que desde los pedidos de transporte, ¿vale? Para la introducción de los pedidos de transporte u órdenes de carga, en el programa hay varias formas de hacerlo, como ha comentado Eduardo. Podemos hacerlo con plantillas para pedidos repetitivos. Cuando para un cliente todos los meses, por ejemplo, se repite una serie de pedidos, bueno, pues utilizaríamos las plantillas. Podríamos copiar tanto pedidos completos como líneas de estos o órdenes de carga. Utilizar los modelos. Cuando creamos un pedido y queremos ver los modelos, el programa automáticamente nos va a mostrar los diferentes pedidos que ese cliente nos ha hecho por tipo de transporte, origen, destino, y los vemos ordenados de mayor a menor el número de veces que nos ha hecho dichos pedidos, ¿de acuerdo? Si para un cliente nos ha pedido un Madrid-Barcelona 200 veces y un Madrid-Valencia 150 veces, pues a la hora de introducir un pedido, si vemos los modelos, veremos pues en primer lugar el Madrid-Barcelona con su tipo de transporte 200 veces y el Madrid-Valencia con su tipo de transporte 150 veces. Es muy probable que el nuevo pedido que nos haya hecho sea igual que uno de esos dos, con lo cual lo podremos copiar y así nos evitamos el tener que introducirlo manualmente. El programa también estaría preparado para la introducción telemática de los pedidos, que pueden llegar vía Excel, ficheros planos o EDI incluso, ¿vale? Y ahora vamos a realizar un pedido de la forma más común de todas, sobre todo al principio, que no es otra que hacerlo de forma manual. En primer lugar, bueno, pues generamos un nuevo pedido y lo primero que vamos a introducir es el cliente.
En este caso, bueno, pues vamos a introducir este cliente. ¿De acuerdo? Tenemos el cliente Santana Distribuciones. Vale. De la ficha de cliente, así rápidamente vamos a comentar los datos más característicos en cuanto a IBL. Tendríamos un código de proveedor, ¿de acuerdo? En caso de que el cliente estaría relacionado con un proveedor, tendríamos aquí su código. Es muy importante esto en las empresas de transporte porque muchas veces el cliente es a su vez proveedor. Sobre todo el ejemplo más claro son otras empresas de transporte que unas veces les subcontratamos cargas y otras veces nos subcontratan ellas, ¿de acuerdo? Entonces, al tener relacionado el cliente con el proveedor, tendremos también un informe, un gráfico que serían los riesgos consolidados. Es decir, tenemos una ventana donde vemos lo que le debemos como cliente, lo que le debemos como proveedor y lo que nos debe él como cliente. Y también llevamos un control para no pagarle una factura a un proveedor si como cliente nos debe alguna factura, ¿de acuerdo? Muy bien. También tendríamos el campo del CMR obligatorio. Este CMR obligatorio indica la posibilidad de facturar al cliente sin haber recibido el CMR original. Y a la izquierda tendríamos el test de dirección y a dirección por defecto. Esto nos indica, bueno, pues cuando un cliente hace la carga siempre desde una misma dirección o la descarga, pues se puede informar aquí para que cuando se genera el pedido automáticamente ponga esta dirección, tanto de carga o de descarga. ¿De acuerdo? Y ya que estamos viendo las direcciones, bueno, pues vamos a ver su ficha. ¿Vale? La ficha de una dirección es una ficha sencillita, ¿vale? Donde tenemos la siguiente información como más característica. ¿De acuerdo? Tendríamos el número de la dirección, que no es un número cualquiera, no es un número de serie, sino que está formado por el código de país, el código postal y luego si lleva un contador, pues el número que se le asigne en función de las direcciones que haya dadas de alta en este código postal. Tenemos el almacén asociado para temas de logística, como bien ha dicho Eduardo, para las direcciones de depósito sobre todo o alguna de cliente que se quiera llevar un control logístico, pues se indicará el almacén con el que está asociado. Y tenemos un tipo donde se indica si la dirección es de carga o de descarga, en caso de que estaría vacío, si es de depósito, en la que se hacen desenganches, transbordos, o de itinerario para indicar un punto de paso. Y como ya hemos comentado que tenemos integración con sistemas de cartografía, en este caso tenemos configurado para que sea con Google Maps, en la pestaña de localización tenemos el punto exacto en función de las coordenadas introducidas. ¿De acuerdo? Si lo desplegamos podemos ver la dirección. No es necesario abrir otro programa ni copiar nada porque pues lo tenemos integrado e incrustado dentro de las páginas del propio programa, del propio Dynamics Nav. Y esta integración es en ambos sentidos, ¿de acuerdo? De forma de que si movemos el punto en el mapa, por ejemplo, así de forma brusca, mandamos a Huesca, automáticamente nos ha cambiado la latitud y la longitud, ¿de acuerdo? Bueno, lo vamos a devolver a su sitio, que nos devuelva el punto en función ya no de la latitud y la longitud, sino de la calle, el código postal y el código de país, ¿de acuerdo? Entonces, localizaríamos la dirección, la confirmamos y en función de ello ya me la ha puesto en el punto que le correspondería con esa dirección, ¿de acuerdo? Relacionado con, bueno, a la hora de introducir una nueva dirección también utilizaríamos el localizar dirección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo meto una nueva dirección para Ibermática, calle es el paseo de 5, ¿vale? Durante el país, el código postal, ¿vale? Yo voy a decir que es Bastia, ¿vale? Automáticamente ya me ha generado el código, ¿de acuerdo? Con el código postal correspondiente y el número que le correspondía. Y aunque no la tenga posicionada en el mapa, porque está ahora mismo en el punto 0, 0, es decir, en medio de la nada, yo le voy a localizar la dirección. Le confirmo la dirección y ya la tengo puesta en el mapa. Si vamos aumentando su tamaño, ¿vale? Podemos ver dónde tenemos posicionado, en este caso, la oficina de Ibermática. Bueno, y como estamos hablando de Google Maps y todo el mundo, bueno, supongo que conocéis Google Maps, bueno, pues aquí tenemos el muñequito para ver el Street View y confirmar que estamos exactamente donde queremos, ¿no? Entonces podemos ver automáticamente, aquí podemos buscar y ver que sí, que estamos en la puerta de Ibermática, ¿de acuerdo? Que donde hemos posicionado las coordenadas es correcto y que aquí podemos hacer
la carga del vehículo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Que lo mandamos a tiro hecho. Vale, relacionadas con la ficha de dirección, entre otras cosas, tendremos aquí, tenemos las ventanas horarias u horas de apertura, donde le vamos a indicar, en caso de saberlo, para los días de la semana, lunes, martes, miércoles, etcétera, qué ventana horaria tiene para ir a cargar. Que podemos tener un almacén donde tengamos que ir a cargar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde porque estará abierto, pero el sábado pues está de 8 a 2. Entonces lo indicaremos para, en caso de meter un pedido un sábado, directamente que me traiga la ventana horaria en caso de que la tenga y no ir fuera de hora. Las direcciones de cliente, ¿de acuerdo? También tenemos indicadas, bueno, pues la dirección de qué clientes ha sido utilizada para que luego sea más fácil su búsqueda a la hora de introducir un pedido. En un pedido, cada vez que escogemos una dirección, si no está dada de alta dentro de su fichero de direcciones del propio cliente, entonces se da de alta para que la próxima vez sea más sencilla la búsqueda. ¿De acuerdo? Y también tendremos los kilómetros de mapa, que son la distancia kilométrica que hay entre una dirección y otra. Únicamente es necesario introducirlo una vez por cada tramo, por cada combinación de dirección, origen y destino, y después, cada vez que tengamos un tramo con ese origen y ese destino, automáticamente nos traerá esta distancia, ¿de acuerdo? Es la distancia que habría que revisar porque en muchas de las empresas es en función de estos kilómetros cómo se les paga a los choferes, ¿de acuerdo? No hay que meterle una distancia para ir de A a B y otra para ir de B a B, sino que la lectura la hacemos en ambos sentidos. Únicamente habría que hacerlo una vez. ¿De acuerdo? Para terminar con el repaso de lo que serían los maestros más importantes y antes de seguir con la introducción del pedido, ¿vale? Me gustaría ver un momento lo que sería la ficha de un camión, ¿vale? Vamos a ver únicamente la de un camión porque al final la del camión y del remolque son muy parecidas, ¿de acuerdo? Entonces, iríamos a lo que es la ficha de un camión, ejemplo de este mismo, del 37, ¿vale? Y tendríamos los datos más importantes del camión, la matrícula, marca, modelo. Podríamos indicar también un remolque genérico, un conductor genérico en caso de que los tuviera, datos técnicos del equipo. Estos datos técnicos son variables, es un maestro de datos, con lo cual si en el futuro necesitamos indicarle más datos técnicos, no hay que desarrollar nada en el programa, sino que iríamos únicamente al fichero de datos técnicos y añadiremos un nuevo registro. ¿De acuerdo? Una tabla relacionada muy importante con el tema de tanto camiones como conductores serían los documentos asociados. Y dentro de los documentos asociados existe un tipo de estado que es la caducidad. ¿De acuerdo? Esto a la hora de generar un viaje, aquellas caducidades que ya estén vencidas, que ya esté pasado el válido hasta, nos aparecerán para avisarnos que tenemos eso caducido, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que pueden ser informativas o restrictivas. En caso de que tenga la marca de restrictiva, no nos permitirá realizar el viaje. Por ejemplo, un camión que tenga el seguro caducado tendría que estar marcado como restrictivo para no permitirnos hacer ningún viaje. ¿De acuerdo? La ficha de remolque, como hemos dicho, es idéntica a la del camión y por eso, bueno, volveremos a la introducción del pedido. ¿De acuerdo? Vamos al pedido que estábamos introduciendo. ¿Vale? En este caso es el último. Vale. Y vamos a generar una nueva línea, una nueva orden de carga. Por defecto, como hemos comentado, nos va a traer la dirección que tenía el cliente en su ficha. ¿De acuerdo? Le vamos a indicar la dirección de descarga, donde vamos a descargar, en este caso, bueno, vamos a cargar en Zaragoza, perdón, y vamos a seleccionar la dirección de descarga, seleccionaremos la dirección, aquí tendríamos todo el maestro de direcciones, pero bueno, primero vamos a ver si la dirección que vamos a seleccionar está dentro de las direcciones del cliente, ¿de acuerdo? Y tenemos un fichero mucho más cortito. En este caso vamos a coger una que está aquí, por ejemplo esta de Vitoria, vamos a hacer un viaje un pedido donde vamos a cargar en Zaragoza y vamos a descargar en Vitoria, ¿de acuerdo? Y vamos a introducir las fechas. En este caso, bueno, vamos a decir que va a cargar hoy. En caso de que para hoy miércoles hubiera una ventana horaria, pues nos habría traído la hora que va a cargar desde y ya está. Por defecto también nos pone el día siguiente para hacer la descarga, porque lo tenemos así puesto por configuración, y el tipo de transporte y el tipo de remolque.
También por configuración por defecto tendríamos la posibilidad de ponerle para que no tener que informar en todos los pedidos. Ahora vamos a ver lo que se ha generado automáticamente. Automáticamente con meter de origen y destino tenemos dos actividades, una de carga y una de descarga. Tenemos un envío de Zaragoza, origen Zaragoza, destino Vitoria. Los envíos, esta tabla serían los registros que luego aparecen en el planificador. Y tenemos un tramo desde Zaragoza hasta Vitoria, con los kilómetros que tiene este tramo, porque en un pedido anterior ya se lo hemos informado. El usuario siempre va a introducir y modificar lo que son las actividades. ¿De acuerdo? Los envíos y los tramos se van a generar de forma automática. Y únicamente cambiaremos en los tramos los kilómetros cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Cuando cambia una dirección se genera un tramo nuevo y cuando se hace un desenganche o un transbordo se generará un nuevo envío. En la parte de la derecha tenemos nuestras bosses, igual que hemos visto antes en el planificador, con la información extendida de los registros. Ahora, desde las actividades, por ejemplo, iríamos a generar una carga adicional. ¿Vale? Bueno, abajo en la ruta tendríamos una representación gráfica de lo que sería el viaje. En este caso, bueno, pues es Zaragoza, Vitoria. Vale. Vamos a generar una nueva actividad. ¿De acuerdo? Y vamos a decirle que vamos a hacer una carga adicional. ¿Vale? No va a ser un pedido a carga completa desde Zaragoza a Vitoria, sino que por el camino tendrá que ir, en este caso, a Pamplona, a hacer una carga adicional. Le decimos que haga una carga adicional, le vamos a decir la dirección donde tiene que hacer la carga adicional, vamos a seleccionar de las direcciones que tiene el cliente, en este caso, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, ¿vale? Y le vamos a decir la fecha en la que tiene que hacer la carga adicional. Bueno, pues tienes que venir desde las 10 hasta las 13 horas, por ejemplo. Vale. Y hemos metido la carga adicional en Pamplona. Automáticamente sigue habiendo un único envío, no hay una ruptura, no hay un desenganche ni hay un transbordo, con lo cual un único envío. Pero ahora en la población ya no es un Zaragoza hasta Vitoria, sino que es un Zaragoza más Pamplona. Tengo dos cargas. Y sigo descargando en Vitoria. Y tengo dos tramos, ¿de acuerdo? Tengo un tramo de Zaragoza a Pamplona y otro de Pamplona a Vitoria. Automáticamente me ha cambiado la ruta, tengo un Zaragoza a Pamplona y un Pamplona a Vitoria. ¿De acuerdo? A la hora de introducir los kilómetros en los tramos, en este caso tenemos kilómetros para los dos tramos. ¿Por qué? Pues porque anteriormente estos tramos ya los hemos cuantificado, ya les hemos dicho qué kilómetros van a hacer. En caso de que no los tuviera, por ejemplo, si aquí le digo que este va a tener 0 kilómetros, en la parte de los factores de la derecha tengo los kilómetros de pedido son 179, sí, pero está en rojo porque uno de los tramos está a 0 kilómetros. Tengo dos formas de calcularlo, bueno, tres. Los meto manualmente, con lo cual ya pasan a formar parte de la tabla de kilómetros y la próxima vez vendrán. Calculo la distancia, con lo cual me hace una llamada al sistema de cartografías y a Google Maps en este caso y me devuelve la distancia. Yo le confirmo, puedo editar la ruta y devolver los kilómetros. Si edito la ruta me abre Google Maps, me dice la ruta que va a seguir y yo podría cambiar la ruta. ¿De acuerdo? Podría cambiar la ruta. Si cambio la ruta, bueno, pues le digo por dónde quiero que venga. Vale, le diría por dónde quiero que vaya y me cambiaría automáticamente los kilómetros. ¿De acuerdo? Le digo que venga por aquí, por ejemplo, y automáticamente serían 168 kilómetros. Una barbaridad, 169. Bueno, pues le diría que me calcule la distancia normalmente, 94 kilómetros, aceptar, y ya los tenemos. ¿De acuerdo? Vale. Otra operación que se suele hacer en el mundo del transporte son los desenganches. ¿De acuerdo? Yo puedo planificar un desenganche para este pedido. Por ejemplo, voy a vender en Zaragoza, voy a hacer una carga adicional en Pamplona, pero le voy a decir que quiero desenganchar. Voy a desenganchar, por ejemplo, en una de las direcciones que tengo configuradas como direcciones de depósito. Voy a crear una nueva línea, voy a decir el número para que me la ponga en el orden que yo quiero, ¿de acuerdo? Y el tipo de actividad que voy a hacer. El tipo de actividad que voy a hacer en este caso va a ser un desenganche. Y las direcciones que me va a mostrar van a ser únicamente las direcciones que están definidas como de depósito.
hacer el desenganche y como es una actividad interna de la propia empresa, no hace falta que le pongan ni fecha ni hora. ¿De acuerdo? Automáticamente cuando me cambio de línea me genera la actividad de enganche también. Una actividad de desenganche siempre lleva relacionada una de enganche. Y en este caso sí que me ha generado un nuevo envío. Tengo el envío de Zaragoza más Pamplona hasta Irún y el de Irún hasta Vitoria. ¿De acuerdo? Entonces, en el planificador tendré dos envíos diferentes. En la zona de tramos también tengo Zaragoza a Pamplona, Pamplona a Irún y Irún a Vitoria. Y en este caso, el Pamplona a Irún, como anteriormente no lo había puesto en ningún pedido, pues los kilómetros del mapa que tengo son 0. Por eso, en la parte de la derecha me aparece en rojo. Podría calcular la distancia automáticamente o editar la ruta, ver por dónde va a ir de Pamplona a Irún, ¿de acuerdo? Bueno, perfectamente podría cambiarle para que fuese por la carretera sin pagar autopista por aquí, pero bueno, voy a aceptar los 95 kilómetros y aceptar automáticamente. Me ha traído los 95 kilómetros y vemos en la ruta completa de Zaragoza a Pamplona, va a ir a hacer el desenganche y vuelve hasta Vitoria. Vale. Relacionado con los pedidos, ¿qué tenemos? Tenemos varias tablas, varios registros relacionados. Tendríamos, por un lado, tendríamos los ingresos. ¿Vale? Vamos a ver los ingresos. Tendríamos un acceso a los ingresos que nos ha traído en este caso porque hay una tarifa relacionada pues, con el cliente. Un segundo. Tendríamos los ingresos que nos ha traído porque estarían relacionados pues, con el cliente y con el tipo de transporte que hemos metido para este pedido y con el origen y el destino en función o bien de la dirección, del país, del código postal, zona, pues hay varias formas de definir, ¿no? De más detalle a menos detalle. Y la configuración de estas tarifas permite, como es el caso, ponerle unos ingresos que son fijos, como este de 775 de transporte, y otros que serán opcionales, como estos 25 de autopista. Que en caso de querer pasarlos a formar parte de lo que serían los ingresos del pedido, bueno, pues deberíamos crear como ingreso, ya no está como opcional, sino que ha pasado a formar parte de los ingresos fijos de este pedido, ¿de acuerdo? Para el próximo pedido volverá a estar como opcional. Los ingresos que están relacionados con un pedido pueden estar asociados tanto a un cliente como a varios. ¿De acuerdo? Puede ser que un pedido, una cantidad nos pague el cliente que envía y otra quien lo va a recibir, ¿de acuerdo? Entonces, los ingresos podrían estar relacionados tanto a uno como a n clientes. Cuando introducimos en un pedido un ingreso, porque no está creada una tarifa, por ejemplo, para el cliente, desde el propio ingreso podríamos generar la tarifa para que a posteriori, siempre que introduzcamos pues, los mismos datos, nos traiga el ingreso que le hemos introducido, ¿de acuerdo? Entonces, iríamos a navegar, a crear como tarifa y automáticamente podremos generar una tarifa nueva o una línea nueva dentro de una tarifa que ya existe. ¿Vale? Relacionados con los pedidos, también tendríamos lo que son los productos, ¿de acuerdo? No nos olvidemos de que estamos en un vertical que es también de logística. Entonces, por defecto nos ha traído un producto que lo tenemos en configuración que va a ser mercancía concertada, porque en muchos de los casos, pues igual no hay que introducir el detalle de lo que vamos a transportar, pero en otros sí. Dos de los campos importantes que tenemos en esta tabla serían la secuencia de carga y la secuencia de descarga. No queremos saber los productos que están relacionados en un pedido, que también, y lo sabemos, sino que queremos saber con exactitud dónde se va a cargar, cuándo y dónde y cuándo se va a descargar. ¿De acuerdo? Tenemos una carga adicional en Pamplona en este ejemplo, no es lo mismo lo que carguemos en Zaragoza y lo que carguemos en Pamplona, y lo mismo pasa cuando hay descargas adicionales. No es lo mismo lo que descarguemos en una descarga adicional de lo que descarguemos en la descarga final. Es necesario también para saber en todo momento cómo va el vehículo, ¿de acuerdo? Si va medio vacío y podemos darle una carga que haya por el camino, ¿de acuerdo? Ahora volveríamos al pedido, ya lo tenemos en planificación disponible porque todos los datos necesarios están informados, tiene fecha, tiene delegación,
tiene producto, tiene kilómetros, entonces está en estado de planificación disponible. ¿Esto qué significa? Que lo tenemos en el planificador listo para ser planificado para generarle un viaje, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al planificador, lo vemos, en este caso este es nuestro pedido, Programa Zaragoza, lo seleccionaríamos, ¿de acuerdo? Iríamos a seleccionar también el vehículo, en este caso el camión, el 8008, seleccionamos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es crear un viaje automáticamente. A la hora de crear un viaje, lo primero que me abre es una ventana interna. Aún no ha generado el viaje, sino que primero me abre una ventana intermedia. Veo la carga que estoy haciendo, ¿de acuerdo? La que estoy asignando al vehículo. En este caso, bueno, pues es la carga, el pedido, son Zaragoza más Pamplona con la delegación de Lesaca, que lo mandamos a Irún porque ahí tiene un desenganche, y las diferentes actividades que tuviera. En caso de que estuviéramos hablando de una carga, de un viaje agrupado, ¿de acuerdo? De varias cargas para un envío, aquí sería donde las ordenaríamos, donde le diríamos que subiendo y bajando las actividades, pues cuál va a ser la primera carga que va a hacer, qué va a cargar después, el orden de las cargas y de las descargas, para que luego el viaje nos lo haga en este orden, ¿de acuerdo? En la ventana tenemos los documentos asociados que hemos comentado antes cuando veíamos la ficha del camión, ¿de acuerdo? Tenemos, pues, en este caso, asociado al camión, tenemos que la ficha técnica, la revisión de tacógrafo y la tarjeta de transporte, pues tiene caducadas, y la ficha técnica del ETV del remolque también. Ninguna de ellas es restrictiva, con lo cual nos va a dejar generar el viaje. También tenemos un documento asociado al que podremos navegar para ver el original. Y también tendremos restricciones, ¿de acuerdo? ¿Qué son las restricciones? Bueno, pues además de las caducidades puede haber restricciones, de tal forma que, por ejemplo, un conductor no pueda ir a un cliente porque, bueno, pues tuvo algún rifirraje en un momento y le han llamado de la empresa que por favor ese conductor no vuelva a ir porque no es bienvenido. Y eso se da, y mucho. ¿De acuerdo? O un conductor no puede ir al Reino Unido. ¿De acuerdo? Vale, pues también lo llevaríamos controlado con las restricciones. Y lo que nos quedaría después de esta ventana intermedia sería crear el viaje. Entonces, estamos creando el viaje con sus actividades en el orden que lo hemos puesto y automáticamente, cuando se genere el viaje, aparecerá la ventana del viaje y al conductor, en su tablet, no sé si habéis oído un pequeño silbido, le ha llegado la información del viaje que tiene que realizar con sus actividades. Cuando él llegue, las irá confirmando y así hasta que termine el viaje y pase de nuevo a planificación disponible. Y bueno, yo creo que me he pasado del tiempo, ya lo siento Clara, pero he sido lo más breve que he podido. Te paso Gracias, el control. Miquel. Un segundo. No, ha sido una demo muy interesante, había muchas cosas que contar, con lo cual, bueno, pues nos hemos extendido un poco, pedimos disculpas a los que nos estáis escuchando. Si me pasáis el control, por favor, muchísimas gracias.